¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo habla por ti? Que una dolencia, una angustia o incluso una conducta repetitiva esconde algo más profundo que aún no logras poner en palabras. Entonces, te invito a descubrir qué es el síntoma en psicoanálisis según Freud, uno de los conceptos más reveladores del pensamiento moderno. El síntoma como puerta de entrada al inconsciente. En la medicina tradicional, un síntoma suele ser un indicio de que algo va mal en el cuerpo: fiebre, tos, fatiga. Pero para Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, los síntomas tienen una lógica diferente. No son meras disfunciones, sino expresiones enmascaradas de un conflicto psíquico inconsciente. Desde sus primeras investigaciones junto a Joseph Breuer en Estudios sobre la histeria, 1895, Freud se enfrentó a pacientes que presentaban parálisis, tics o pérdidas sensoriales sin causa médica aparente. En vez de buscar la raíz en el cuerpo, Freud miró hacia el alma, o mejor dicho, hacia el inconsciente. El síntoma, decía Freud, es una expresión sustitutiva de un deseo reprimido, una especie de mensaje cifrado del inconsciente que se hace presente cuando no puede manifestarse de otra forma. Y agrega, los síntomas son formaciones sustitutivas, formaciones de compromiso, producidas por los impulsos reprimidos. El síntoma como compromiso entre deseo y represión. Lo más revolucionario del concepto de síntoma es que no es un simple error mental, sino una creación del aparato psíquico. Freud lo define como una formación de compromiso, es decir, un punto intermedio entre una fuerza que quiere expresar un deseo, la pulsión, y otra que lo censura, el yo o el superyo. En otras palabras, el síntoma cumple una función, permite una descarga parcial del deseo reprimido, sin que éste llegue del todo a la conciencia. Por eso Freud sostenía que el síntoma no debe ser eliminado de forma brusca, porque eso implicaría cortar un lazo con el inconsciente que está intentando hablar. En sus palabras, el síntoma es una satisfacción sustitutiva de una pulsión que ha sido reprimida. Así, lo que aparece como sufrimiento tiene un sentido. El síntoma no es solo un problema, es una solución, aunque sea costosa. El cuerpo como escenario del conflicto psíquico. Freud trabajó con muchos casos en los que el cuerpo se convertía en el lugar donde se inscribían conflictos emocionales no resueltos. Un ejemplo clásico es el de una paciente que desarrolló una parálisis en el brazo sin causa neurológica. Tras un trabajo analítico, se descubre que esa parálisis aparece tras un episodio cargado de emociones y deseos reprimidos. El cuerpo habla, porque el sujeto no puede hablar libremente sobre lo que siente. En su libro La interpretación de los sueños, Freud ya señalaba cómo los deseos inconscientes podían expresarse de manera simbólica en los sueños y también en los síntomas. Allí escribe, el síntoma es un fenómeno compuesto que encierra un sentido, como el sueño y como el acto fallido. Esto nos lleva a entender que el síntoma, en lugar de ser mudo, habla en otro idioma, uno que es necesario traducir. Acceder al síntoma, la vía del habla. ¿Cómo se traduce un síntoma? Freud desarrolló una herramienta poderosa, la asociación libre. Pidió a sus pacientes que dijeran todo lo que les viniera a la mente, sin censura. A través de esta cadena de palabras y recuerdos, emergían los hilos que unían el síntoma a experiencias pasadas, conflictos infantiles o deseos inconfesables. Así, el síntoma podía ser interpretado y no simplemente suprimido. En nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, 1933, Freud afirma: los síntomas no son ni absurdos ni insensatos,
tienen un sentido, son el cumplimiento de un deseo reprimido. Este sentido no está a simple vista, porque está disfrazado, desplazado, condensado, pero está ahí, como un jeroglífico psíquico esperando ser leído. Ejemplos del síntoma en acción. Para ilustrar este concepto, pensemos en alguien que, tras una ruptura amorosa, comienza a sufrir insomnio crónico. En la superficie, el síntoma parece ser solo un problema para dormir, pero en análisis se descubre que el insomnio encubre una culpa inconsciente asociada al deseo de haber terminado esa relación antes. Así, el insomnio funciona como una autopunición simbólica. No es casual, tiene lógica, aunque no sea lógica consciente. O en otro ejemplo, una persona que, cada vez que debe hablar en público, se queda sin voz. Freud habría visto en ese síntoma una renuncia inconsciente a ocupar un lugar de poder o deseo, quizás por temor a repetir una escena infantil de humillación. El síntoma como retorno de lo reprimido. Una de las ideas más contundentes de Freud es que el síntoma es el regreso de lo reprimido. Lo que no pudo ser pensado o dicho regresa en forma de síntoma. Por eso en su libro 3 ensayos de teoría sexual, dice: en el síntoma se realiza un deseo sexual, aunque disfrazado por los mecanismos de defensa. Lo que parecía simplemente una enfermedad nerviosa, ahora se revela como una obra de ingeniería psíquica compleja, construida con material reprimido, con vivencias olvidadas y con palabras no dichas. El síntoma en el proceso de cura. Aquí hay que hacer una pausa importante. Freud no buscaba curar al estilo médico. No se trataba de hacer desaparecer los síntomas de inmediato, sino de hacerlos hablar, para que el sujeto pueda apropiarse de su historia. En Recordar, Repetir y Reelaborar, 1914, Freud explica que el tratamiento no consiste en borrar el síntoma, sino en permitir que el paciente recuerde el conflicto original, lo reviva simbólicamente y lo reelabore. Y agrega: allí donde estaba el ello, debe advenir el yo. Esta frase resume el objetivo del psicoanálisis: que la persona asuma su conflicto en vez de padecerlo sin saber por qué. Vigencia actual del concepto. ¿Y por qué todo esto sigue siendo importante hoy? Porque los síntomas no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Hoy hablamos de ataques de ansiedad, compulsiones, burnout, bloqueos creativos, fobias, adicciones, somatizaciones. Todos ellos pueden entenderse también como formas actuales del síntoma, como señales de que algo dentro de nosotros quiere ser escuchado. En un mundo que prioriza lo inmediato y lo superficial, Freud nos recuerda que muchas veces lo que sufrimos guarda un sentido que merece ser descifrado, no silenciado. En conclusión, el síntoma, para Freud, no es un simple malestar. Es una expresión profunda, elaborada, conflictiva y muchas veces la única forma en que el inconsciente encuentra para hacerse oír. Por eso no debemos apresurarnos a callarlo, sino atrevernos a escucharlo, porque, como él mismo escribió, la cura consiste en hacer consciente lo inconsciente, y quizá solo cuando escuchamos al síntoma descubrimos también algo esencial de nosotros mismos. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otros conceptos del psicoanálisis te gustaría que expongamos. Hasta la próxima.